están? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe. Hoy un día muy especial, 25 de diciembre, celebrando la Navidad. Esa Navidad que significa el nacimiento del niño Jesús, que siempre pregonamos que ese nacimiento también sea en el nacimiento del corazón de cada uno de nosotros. Y en este día especial, día domingo, día de Navidad, tenemos a un invitado muy especial. Mucha gente nos dice: Mariano, ya que están recogiendo testimonios de sacerdotes, de laicos, ¿por qué no entrevistan al padre Olegario Domínguez? Un sacerdote extraordinario, misionero, que está en Paraguay hace muchos años y aquí está con nosotros hoy. Padre Olegario, gracias por recibirnos en esta hermosa capilla de tu comunidad. Buenos días y feliz Navidad. Muchas gracias a ustedes por la atención que me prestan. Padre, cuéntanos primero tu vida, tu infancia. Me dijeron que muy temprano te fuiste al seminario. Sí, yo desde niño crecí con la vocación de ser sacerdote. Desde los 5 años, puedo decir. Entonces, en mi familia había algunos parientes sacerdotes lejanos y un tío carnal que era también sacerdote. Ajá. Y yo lo vi eso como algo que me llamó desde el principio. Y yo desde el principio no soñé nunca en otra cosa. Ni en fútbol, ni en otra cosa, ser sacerdote. Bueno, después ya cuando iba conociendo más la historia, estuve un año con mi tío, el sacerdote, que estaba en una parroquia. Sí. Y yo veía la vida que él llevaba, me gustaba, pero yo quería más ser como los misioneros, que iban de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia, y también como los de tierras lejanas, que entonces se tenía mucha propaganda de las misiones de China y otras misiones lejanas. Y todo eso me dejó impresionado, de manera que a los 12 años, cuando estuve con mi tío, él me ofreció ir al seminario. Ajá. Y yo le dije: no quiero ir al seminario, quiero ser misionero. Y entonces él me encaminó a la congregación de los Oblatos. Y desde el principio vi allí la sigla de los Oblatos. Sí. Y eso me encantó. Los pobres son evangelizados. Me mandó a evangelizar a los pobres. Esa era la consigna de los Oblatos. Y bueno, eso me llamó la atención. Y desde entonces estoy viviendo ese carisma misionero. Desde entonces me ha ilusionado mucho las misiones y por eso cuando llegué a la ordenación, pues le pedí a mi superior general que me dedicara a las misiones. Ajá. Él me dijo: no es posible ahora porque tu provincia ha quedado muy malograda con la muerte de 22 oblatos, entre ellos 3 profesores del seminario. Y bueno, ahora lo más normal es que te dediques al seminario. Claro, necesitaban más sacerdotes ahí. Eso. Y bueno, y así me quedé en el seminario. Y ahí estuve enseñando teología 20 años. En ese proceso de formación, padre, ¿tuviste alguna duda, alguna crisis de fe que quisiste dejar el seminario? ¿Cómo fue ese tiempo de formación? Bueno, yo nunca tuve dudas. Nunca. Bueno, eso fue una gracia de Dios, porque yo veía siempre lo bueno que había en la congregación y lo malo que había en el mundo. O sea que yo veía siempre el contraste. Y yo quería trabajar para que el mundo fuera mejor. Entonces, tuve un tiempo de estar libre porque estuve en el servicio militar cuando la Guerra Civil de España. Tuve 15 meses de estar ausente del seminario. Entonces vi de cerca, por un lado, la vida de los soldados y por otro lado, la vida del mundo también. Y entonces no me planteé nunca el hecho de quedar, no, al contrario, yo siempre
sentía el deseo de trabajar para que el mundo cambiara. Y yo no sabía cómo iba a hacer eso, pero mi deseo era ese. Nunca sentí la ilusión por el matrimonio, por las cosas que hay en el mundo, sino al contrario. Yo siempre veía los peligros que había, porque al estar con los militares vi también los errores y los vicios que había en los militares, ¿verdad? Y ya eso me molestó, o sea que me hizo sufrir. Padre, me comentaron que en tu tiempo de formación en el seminario llegaste a conocer a los que ahora son mártires. Comentanos un poco quiénes son y cómo fue tu experiencia. Bueno, entonces todos ellos, estaban 2 años por encima de mí. Sí. Y entonces había una separación entre los mayores y los menores en el seminario, ¿verdad? Entonces nos veíamos, nos reuníamos en la capilla, en el comedor y todo, pero no había comunicación, o sea que estaba establecido así. Sí. Los mayores tenían aparte sus clases y todo eso, y nosotros los menores estábamos separados. Pero yo tuve ocasión de conocer a uno porque él era miembro, o sea, él tenía a una religiosa que era pariente suya y la iba a visitar. Yo también tenía una pariente y nos juntábamos cada mes para ir a visitar. Eso es el único contacto así directo. Contactos indirectos era el vernos todos los días en la capilla, en las lecciones, en la lectura espiritual que nos daba el profesor, y así. Pero no había un contacto directo con ellos. Entonces, mi contacto con los oblatos mártires fue primero con el superior provincial, que fue mi superior, y era un hombre de Dios, un hombre muy prudente, y un hombre que llevaba la congregación, o sea, que llevaba el espíritu de la congregación adelante con mucho sacrificio, porque él estaba siempre con los más pequeños. ¿Cómo se llamaba? El padre Esteban. Ajá. Okay. También me contaron de tu experiencia con San Juan Pablo II. ¿Qué recordás con él? Bueno, de él recuerdo cuando le eligieron, yo estaba en Roma entonces, y bueno, la fiesta que se hizo ahí grande con él, y bueno, y a los pocos días él tuvo reunión con los sacerdotes, con las religiosas, entonces ahí le conocí directamente y le vi cómo oraba espontáneamente y con qué libertad, porque antes el Papa estaba muy sujeto por los maestros de ceremonia. Muy alejado de los demás. Sí. Entonces, él fue muy libre. Sí. Y eso me gustaba, ver cómo él se metía con los seminaristas, y a uno que tenía el pelo largo, como era costumbre en algunos entonces, le dijo, este pelo hay que quitar. Y así. Sé que le vi actuar. Después, un día nos invitó a los sacerdotes y a los religiosos a una audiencia en una iglesia que estaba junto a nuestra casa, junto a nuestro escolasticado allá. Y fuimos, San Pío V. Y recuerdo que él iba en medio, a un lado estábamos los sacerdotes, de otro lado las religiosas. Y después llegó al frente y dice, bueno, yo siempre había oído decir que las mujeres eran el sexo débil, pero ahora he notado que ellas tiraban más de mi brazo que los varones. Porque había un entusiasmo muy grande por él, ¿verdad? Y hasta le arrancaron botones por llevar un recuerdo. Padre, usted tiene 102 años, ¿verdad? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo está en Paraguay? 42. 42. Uf. ¿Y cómo fue su venida al Paraguay? Coméntanos. Mi venida al Paraguay parece que era
una cosa de fortuna, pero era la providencia de Dios. Yo estaba empleado en la Urbaniana, en Roma, que dependía del Vaticano. La Universidad Urbaniana, yo estaba empleado de colocar los libros, organizarlos y eso, ¿no? Bibliotecario. Y cuando se juntaron dos bibliotecas que había otro bibliotecario mayor que tenía otra biblioteca que estaba un poco separada de esta, y se juntaron. Entonces yo le dije al superior general, mira, ahora es la ocasión, ahora ya no soy necesario acá para atender a esta biblioteca porque el que era rector puede atender a todo. Y él me dijo, voy a pensarlo. Y al poco tiempo me llamó y me dijo, mira, hay dos puestos en América Latina donde podrías ir. Sí. Digo, dice, él elige, era Paraguay y Argentina. Digo, no, elijan ustedes. Yo elegí Paraguay, ellos eligieron Paraguay, queremos más que vayas a Paraguay. Y digo, bueno, y el superior general me dijo, piénsalo durante unos días para darme la respuesta. Digo, no, lo he pensado muchos años. Entonces no. ¿Era tu sueño ser misionero? Y se estaba por cumplir. Y Dios tenía para usted destinado Paraguay. Así era. Y no solo usted le conquistó al Paraguay. Usted me dijo también antes de comenzar que Paraguay también conquistó su corazón con el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, desde que vine, yo ya vine con el deseo de entregarme del todo, porque era la ilusión de mi vida. Pero después fui conociendo a los paraguayos, vi conociendo la religiosidad del pueblo, que me llamó mucho la atención. Y entonces dije, bueno, tienen sed de Dios, hay que darles la palabra de Dios. Y bueno, y eso siempre fue mi experiencia, o sea que siempre los he encontrado dispuestos para acoger la palabra de Dios. Eso fue lo que me ganó enseguida el corazón, la religiosidad, porque veía a ellos que eran devotos de la Virgen, que, bueno, aunque no tenían mucha instrucción, porque había mucha ignorancia por todas partes, había una sed de Dios y de Evangelio. Y entonces yo me dije, aquí está mi lugar. ¿Qué significa para usted ser sacerdote y poder celebrar los sacramentos, que a través de sus manos ese pan pueda convertirse en el cuerpo de Cristo? Coméntenos su experiencia de tantos años. Mi experiencia en eso es imposible describirla, ¿verdad? Porque es vivir cada día el hecho de que Dios derrama su gracia a través de tus manos, a través de mis defectos y de mis pecados. Él estaba sirviéndose de mí para hacer bien a muchas almas. Eso siempre ha sido para mí una experiencia muy profunda y muy como inexplicable. Sé que, sobre todo, yo me encontraba muy bien en las misiones juveniles que organizaban siempre los formandos. Como estuve en las casas de formación, estaba con los novicios primero, con los escolásticos y llamamos después, los posnovicios, y siempre iba con ellos a la misión. Y en las misiones juveniles, ahí pasé los ratos mejores de mi vida, en contacto con la gente humilde y sencilla. ¿Qué siente cuando levanta la hostia y realiza la oración de consagración? ¿Cómo es ese momento? Coméntanos. Pues me siento nada y me siento muy amado por Dios, porque Él me permite eso, levantar la hostia y la sangre de Cristo, que es el tesoro mayor que tiene la Iglesia. Y eso me permite, a través de mis pobres manos, pues poder cada día, y es lo que me alegra cada día, el poder celebrar la misa. Ahora ya no puedo dirigir, porque ya no puedo leer, no alcanzo a leer las lecturas,
Entonces tengo que celebrar. Celebrar. Sí. ¿Y qué le dirías a los sacerdotes de hoy para Bueno. su vida pastoral, espiritual? Bueno, toda mi vida he estado con sacerdotes, porque después de venir acá también me encargaron de la formación de sacerdotes, de que me hicieron profesor de la Universidad, la Universidad Católica. La Universidad Católica, sí. Sí, en el seminario. Y bueno, he estado siempre en contacto con ellos, pero yo siempre insisto en ello. Piensa lo que significa ser sacerdote. Entregar el tesoro de la Iglesia a las personas que están necesitadas. Eso es para mí siempre el ideal del misionero y el ideal que siempre he procurado vivir. Entonces, eso de repartir el pan de Dios, la palabra de Dios y el perdón de Dios, bueno, esto es algo que humanamente no se puede explicar, ¿verdad? Yo cada vez que tengo que confesar o celebrar la Eucaristía, me siento muy pobre, muy pequeño y muy querido por Dios, porque Él ha permitido que a través de mi sacerdocio, que se ha ido prolongando más de lo que siempre esperaba, pues Él se ha servido de mí para eso. Padre Olegario, ¿le gustaría volver a su patria, a estar allá, o ya lo adoptó a Paraguay como su propio país? Desde que vine ya no quise volver, ¿no? Bueno, tenía que volver por vacaciones y así, Claro. a ver a mi familia, a ver a los otros oblatos de España. Y bueno, eso sí, me gustaba ir cada 5 años, iba un rato, ¿verdad? Unos meses. Pero ya después, al final, pero nunca pasó por mí el deseo de quedarme en España. Y me lo preguntaban algunas veces. Digo, miren, allí tengo mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Aquí ya pasan de todo. Yo sé que la gente está harta de cosas de iglesia. La diferencia entre Europa y América, ¿no? Sí, eso. Y sobre todo el pueblo paraguayo, muy cálido, muy fraterno, Sí. hospitalario. Hospitalario, ¿Qué es lo que familiar. más le gusta de Paraguay? Bueno, eso, la familiaridad, la sencillez. Y bueno, es lo que más me gusta del Paraguay, ¿sí? Y la religiosidad que va unida a eso, ¿verdad? Así que el sentido profundo de la necesidad de Dios que hay en las personas. Padre, hoy es un día muy especial para la Iglesia a nivel universal, para la humanidad en general. Estamos celebrando la Navidad. ¿Qué es la Navidad para usted? Pues es el acercarse de Dios a nuestra pobre humanidad y hacerse uno de nosotros para ser nuestro compañero de viaje, para no dejarnos solos en la lucha, sino que Él está junto a nosotros y con nosotros para que luchemos contra el mal que hay en el mundo. Lo que Cristo quiso hacer y lo hizo después mediante los apóstoles, eso tenemos que seguir haciendo. Padre, muchas gracias por su tiempo. Queremos pedirle una breve oración y dar la bendición a todos los que están mirando en este momento nuestro programa que se llama Desde la Fe. Si es que una breve oración y una bendición para todos los que están viendo el programa. Muy bien. Mi oración es una súplica al Señor para que se digne suscitar también en este país las vocaciones sacerdotales que son necesarias para promover el Evangelio en todas las partes, porque hay todavía mucha ignorancia, hay mucha gente que vive la religión, pero de una manera sin saber el sentido profundo que tiene, porque nadie la inicia en ello. Entonces pienso que hay una gran necesidad de sacerdotes. Pido a Dios y a la Inmaculada, que es la patrona del Paraguay, la Virgen de Cacupé,
que hagan ese milagro de suscitar también una leva de sacerdotes generosos que entreguen su vida al servicio de la salvación de las almas. Muchas gracias, Padre Olegario Domínguez, por este tiempo que nos diste y que el Señor te bendiga. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Sí. Así estuvimos conociendo al Padre Olegario Domínguez, sacerdote de la Congregación Oblatos de María. Es un gran testimonio, no solo para los sacerdotes, sino para todos los cristianos, los católicos en especial, de la necesidad de vivir intensamente nuestra vida de fe arraigada en Jesucristo, en los sacramentos. Les deseamos a ustedes que estén pasando una feliz Navidad en este día domingo 25 de diciembre, que sea un día de reencuentro familiar, que sea un día de perdón, que sea un día de vivir la presencia de Dios en nuestra vida y en la de nuestras familias. Feliz día para todos.